Regresaron. Nuestro Jikook está nuevamente con nosotros. El momento tan esperado finalmente llegó y lo hizo de una forma que superó toda expectativa. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si la distancia no hubiera existido. La conexión entre ellos permanece intacta, sólida, vibrante. Frente a las cámaras, antes siquiera de hablar, lo dijeron todo sin palabras. Miradas compartidas, sonrisas tímidas, un lenguaje que solo ellos entienden. No fue necesario explicar nada. Era evidente. Ambos se mostraban nerviosos, como si aquel escenario les resultara desconocido, como si la presencia de tantas cámaras fuese una experiencia nueva. Pero entre ellos no había nerviosismo, solo naturalidad. Se reían con ese gesto tan característico, esa complicidad que parece invencible al paso del tiempo. La cercanía fue inmediata, inevitable. No hubo espacio para el distanciamiento, porque la conexión entre ellos nunca se rompió. Y entonces hablaron. Jungkook, con esa mezcla de emoción y humildad, agradeció con sinceridad a todos los que los acompañaron durante ese largo periodo. Mencionó a quienes compartieron tiempo con ellos, a quienes los cuidaron, a quienes les brindaron apoyo. Y Jimin, con una voz suave pero firme, no tardó en hablar desde el corazón. Se refirió al servicio militar como un tiempo difícil, un lugar donde el apoyo y las palabras cálidas realmente importan. Sus palabras hacia ARMY fueron especialmente emotivas, reconociendo la espera, la paciencia y el amor incondicional recibido incluso durante los momentos más silenciosos. Pero lo que más llamó la atención fue lo que no dijeron de forma directa, sino lo que dejaron ver entre líneas. Prometieron contar más en una transmisión en vivo, y cuando ese momento llegó, dejaron claro que el tiempo que compartieron fue más profundo de lo que muchos imaginaban. Revelaron detalles que, aunque sencillos, tienen un peso inmenso. Cómo pasaron sus días, cómo se acompañaron, cómo incluso dentro de un entorno exigente encontraron formas de permanecer cerca. Y al hacerlo, nos recordaron por qué su vínculo es tan especial. Lo que mostraron, sin decirlo explícitamente, es que su cercanía no es circunstancial, no depende del escenario ni de la rutina diaria. Está arraigada en algo más fuerte, algo que los mantiene sintonizados incluso en los silencios. Durante su tiempo fuera del ojo público, encontraron formas de seguir presentes el uno para el otro. Y ahora, frente a todos, ese lazo sigue allí, visible en cada gesto, en cada palabra no dicha, en cada mirada que cruza el espacio entre ellos con una facilidad desarmante. Jikook no necesita definiciones. No se explican, se sienten, y ahora que están de vuelta, prometieron mostrarnos más, compartir lo que han imaginado, lo que han soñado para los días que vienen. Si algo quedó claro en su regreso, es que ese lazo sigue vivo, fuerte, auténtico. Y eso, para quienes han seguido su historia, lo dice todo. Lo que muchos esperaron con ansias, con paciencia y con fe, finalmente ocurrió. Regresaron. Jikook volvió a aparecer, no como una idea, no como una esperanza futura, sino como una presencia tangible y luminosa. El momento que parecía tan lejano, ese en el que los veríamos juntos nuevamente, llegó cargado de emoción, de miradas cómplices, de una energía que se sentía más intensa que nunca. Desde su salida oficial del servicio militar, se notaba que algo había cambiado, o tal vez algo se había reforzado. Lo primero que dejaron claro es que no importa cuánto tiempo pase, su conexión no se debilita. Al contrario, parece encontrar nuevas formas de hacerse presente, más sólida, más íntima, más profunda. Frente a los medios, antes incluso de hablar, ya lo estaban diciendo todo con el cuerpo. Se reían entre ellos, se miraban con esa mezcla de timidez y ternura que los ha caracterizado desde siempre. Había nervios, sí, pero también una especie de tranquilidad que solo aparece cuando uno sabe que tiene cerca a la persona adecuada. Las cámaras no eran nuevas, pero se notaban distintos, más maduros,
más conscientes de sí mismos, más seguros y al mismo tiempo con esa misma chispa de siempre que hace que cuando están juntos parezca que el mundo se reduce solo a ellos dos. Entonces vinieron las palabras. Jungkook habló con el corazón. Agradeció a quienes los recibieron, a quienes los cuidaron, a quienes compartieron esos meses con ellos. Dijo sentirse avergonzado frente a las cámaras después de tanto tiempo lejos del escenario, pero su sinceridad fue cálida, honesta. Jimin, por su parte, también tomó la palabra con esa suavidad tan suya. Habló del servicio militar como un lugar difícil, un espacio donde la dureza del entorno hace que cualquier gesto de apoyo cobre un significado especial. Se dirigió a ARMY con gratitud, reconociendo lo larga que fue la espera y lo importante que fue saber que alguien los esperaba al otro lado del tiempo. Fue un momento breve pero cargado de significado, un reencuentro con su público, pero también una especie de confesión emocional. La vida cambió, pero ellos siguen siendo los mismos. Pero fue en la transmisión en vivo donde se reveló lo más íntimo. Esa transmisión que muchos soñaban, esa promesa que habían hecho antes de concluir su servicio, se cumplió con creces. Jikook apareció de nuevo en pantalla, uno al lado del otro, y la atmósfera se llenó de algo difícil de nombrar. Cercanía, confianza, una conexión que atraviesa la pantalla. Desde el principio, el lenguaje no verbal fue protagonista. Cómo se miraban, cómo se interrumpían suavemente, cómo se tocaban sin pensar, como quien ya no distingue dónde empieza uno y termina el otro. Jimin lo dijo claro, dado que somos los únicos que nos alistamos juntos, probablemente haya muchas cosas que les generen curiosidad. Era una frase simple, pero escondía una verdad más grande. Durante todo ese tiempo, estuvieron cerca, compartieron lo que otros vivieron por separado, y Jungkook, con esa calma suya, lo confirmó, aunque hay demasiados recuerdos para compartir. La carga emocional detrás de esas palabras se sentía. No estaban relatando anécdotas desde la superficie. Lo que compartían tenía raíces profundas. Hablaron del entrenamiento, de la rutina, de los días interminables donde el tiempo parecía suspendido. Jimin lo dijo sin rodeos. Allí realmente el tiempo no pasaba. Y Jungkook agregó con una sonrisa, ¿se sintió como si hubieran pasado unos 3 años? Era su forma de aligerar lo pesado, de reírse del dolor con quien lo atravesó a su lado. Y luego llegaron las historias que lo explicaron todo. Jimin recordó cómo sufrió en los primeros días del campo de entrenamiento. Fue honesto al contar que cada momento fue difícil. Pero entonces, en medio de ese agobio, tuvo a alguien que le dijo, ya pasó un día. Esa frase, aparentemente pequeña, se convirtió en un refugio. Era Jungkook quien se la repetía una y otra vez para aliviar el peso de lo vivido. Más tarde, los roles cambiaron. Fue Jungkook quien se sintió sobrepasado, y fue Jimin quien usó las mismas palabras para consolarlo. Nos apoyamos mucho el uno en el otro, dijo, sin adornos. Fue un reconocimiento silencioso de un vínculo que se volvió imprescindible para ambos. Y en medio de todo, surgieron momentos llenos de humor y ternura. Jimin confesó, casi entre risas y sonrojos, que Jungkook se volvió descarado. Deberíais ver cómo me habla, decía mientras imitaba su voz juguetona. Jungkook, lejos de desmentirlo, sonreía. Lo provocaba aún más. El juego entre ellos era natural, como si ya conocieran todos los caminos hacia la risa del otro. Cada vez que se acercaban, parecía que un impulso invisible los empujaba a estar más cerca, como si la cercanía no fuera una decisión, sino una necesidad. Y luego, como si fuera poco, Jimin contó uno de los momentos más personales de toda la transmisión. Una noche en la que no podía dormir. Un sueño extraño. Un sonido. Se despierta. Jungkook está muy cerca, tanto que su rostro toca su brazo. Jimin se acomoda, intenta dormir. Se despierta de nuevo y él sigue ahí, tan cerca. Le pregunta por qué, y Jungkook responde con una sinceridad que desarma. Supongo que solo quería apoyarme en ti. No era solo una escena graciosa. Era una fotografía emocional de cómo se sostuvieron, de cómo, incluso en el sueño, sus cuerpos buscaban al otro. Jimin respondió con una frase igual de simple pero cargada de peso. Estaba pasando por un mal momento.
Y esa pequeña interacción lo dijo todo. Lo que construyeron durante ese tiempo no fue solo rutina, fue refugio mutuo. La transmisión continuó entre risas, confesiones, silencios que decían más que muchas palabras. Jungkook estaba más expresivo, casi travieso. Jimin, en cambio, parecía nervioso, como si cada gesto de Jungkook le hiciera perder el equilibrio emocional. Pero nunca dejó de mirarlo con atención, nunca dejó de sonreír y, sobre todo, nunca dejó de acercarse. Y aunque contaron mucho, también dejaron claro que no lo dijeron todo, que aún hay historias guardadas, que en algún momento las compartirán, juntos. Lo que dejaron ver no se puede definir con una sola palabra. Lo que existe entre Jimin y Jungkook es más que compañerismo, más que coincidencia, más que rutina. Es una presencia constante, una forma de estar que desafía el tiempo, la distancia y el silencio. No necesita confirmación para sentirse, no necesita etiquetas para entenderse. Basta con observarlos, cómo se miran, cómo se cuidan, cómo se entienden sin hablar. Regresaron. Y lo hicieron siendo ellos, sin máscaras, mostrando que incluso en los momentos más difíciles, lo único que realmente importa es tener a quien te haga sentir que aunque el tiempo parezca no avanzar, no estás solo. Y si algo nos enseñaron en esa transmisión, es que ese uno para el otro no fue solo durante el servicio, fue antes, es ahora y seguirá siendo después.